Un hombre rico salió del coma y escucha que su esposa estaba esperando su muerte. Se sorprendió y... Carlos abrió los ojos lentamente y se encontró con una habitación blanca y silenciosa. No sabía dónde estaba ni qué había pasado. Lo último que recordaba era estar conduciendo su Ferrari por la autopista, cuando un camión se cruzó en su camino y chocó contra él. Intentó moverse, pero sintió un dolor agudo en todo el cuerpo. Miró a su alrededor y vio que estaba conectado a varios tubos y cables. Una máquina emitía un sonido constante que indicaba su ritmo cardíaco. «¿Dónde estoy?», murmuró con dificultad. En ese momento, la puerta se abrió y entró una enfermera con una bata azul. Al ver que Carlos estaba despierto, se sorprendió y corrió a su lado. «Doctor, doctor», gritó, «el paciente ha despertado». Carlos la miró con confusión. «¿Qué paciente? ¿Él?». Unos segundos después, entró un hombre con una bata blanca y un estetoscopio alrededor del cuello. Era el doctor García, el médico que lo había atendido desde que llegó al hospital. «Carlos, qué alegría verte despierto», exclamó el doctor. «Has estado en coma durante 3 meses. Ha sido un milagro que hayas sobrevivido al accidente». Carlos no podía creer lo que escuchaba. ¿3 meses? ¿En coma? ¿Qué accidente? ¿Qué me pasó?, preguntó con voz débil. «Te lo explicaré todo, pero primero necesito hacerte unas pruebas para ver cómo estás. Puedes decirme tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y tu dirección». Carlos respondió a las preguntas del doctor, aunque le costaba recordar algunos detalles. El doctor asintió con satisfacción y le dijo que tenía una buena recuperación cerebral, aunque tendría que hacerle más exámenes. «¿Y mi familia?», preguntó Carlos. «¿Dónde están? ¿Están bien?». El doctor se puso serio y bajó la mirada. «Carlos, lamento decirte que tu esposa y tu hijo murieron en el accidente. Fueron declarados muertos en el acto. Lo siento mucho». Carlos sintió que el mundo se le venía abajo. Su esposa, Laura, y su hijo, Mateo, eran lo más importante de su vida. Los amaba con todo su corazón. ¿Cómo podía ser que ya no estuvieran? «No, no puede ser», dijo Carlos negando con la cabeza. «Tiene que haber un error. Ellos no pueden estar muertos. Ellos no». El doctor le tomó la mano y le habló con suavidad. «Carlos, sé que es muy duro, pero es la verdad. Tienes que aceptarlo. Ellos ya no están, pero tú sí. Tienes que seguir adelante. Tienes que vivir por ellos». Carlos se soltó de la mano del doctor y se echó a llorar. No quería seguir adelante. No quería vivir sin ellos. ¿Qué sentido tenía su vida sin su familia? Mientras lloraba, escuchó una voz familiar que lo llamaba desde la puerta. «Carlos, Carlos». Era su hermana, Sofía. Había venido a visitarlo todos los días desde que estaba en coma. Era la única persona que le quedaba en el mundo. Sofía entró corriendo a la habitación y se abrazó a Carlos. «Carlos, gracias a Dios que has despertado», dijo Sofía llorando de alegría. «Te he extrañado tanto. Te he rezado tanto». Carlos la abrazó también, pero sin sentir nada. Estaba vacío por dentro. Solo sentía dolor y tristeza. «Sofía, ¿es cierto lo que dice el doctor?», preguntó Carlos, esperando que le dijera que no. Sofía se separó de él y lo miró a los ojos. «Sí, Carlos, es cierto. Laura y Mateo murieron. Yo también lo siento mucho. Ellos eran mi cuñada y mi sobrino. Los quería como a mi propia familia». Carlos volvió a llorar y se cubrió la cara con las manos. «¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto?». Sofía lo abrazó de nuevo y le acarició el pelo. «No lo sé, Carlos, no lo sé. La vida es injusta a veces, pero tienes que ser fuerte. Tienes que salir adelante. No estás solo. Yo estoy contigo. Siempre estaré contigo». Carlos se dejó consolar por su hermana, pero en el fondo sabía que nada ni nadie podría llenar el vacío que le habían dejado su esposa y su hijo. Se sentía solo, triste y sin esperanza. Lo que Carlos no sabía era que su pesadilla no había terminado, que lo que acababa de escuchar era solo el principio de una serie de revelaciones que lo harían dudar de todo lo que creía saber, que su esposa no estaba muerta, sino que lo había traicionado, que su hijo no era suyo, sino de otro hombre, que su hermana no era su aliada, sino su enemiga, que su vida no era lo que parecía, sino una mentira, y que todo estaba a punto de cambiar. Carlos pasó los siguientes días en el hospital, tratando de asimilar lo que le había pasado. Su hermana Sofía lo acompañaba a todas horas, dándole ánimos y apoyo.
También recibió la visita de algunos amigos y familiares que le expresaron su pésame y su solidaridad. Pero Carlos no sentía nada. Solo quería estar solo, encerrado en su habitación, sin ver a nadie. No le importaba nada más que su esposa y su hijo. Los extrañaba tanto que le dolía el alma. Un día, mientras Sofía estaba fuera comprando algo de comer, Carlos recibió una llamada en su celular. Era un número desconocido. Carlos dudó en contestar, pero al final lo hizo. «Hola», dijo Carlos. «Hola, Carlos. Soy yo, Laura», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Carlos se quedó helado. No podía creer lo que escuchaba. Era la voz de su esposa, la mujer que supuestamente había muerto en el accidente. «¿Laura?», repitió Carlos incrédulo. «¿Eres tú? ¿Estás viva?». «Sí, Carlos, soy yo. Estoy viva. Y tengo que hablar contigo, es urgente». Carlos sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba feliz de escuchar a su esposa, de saber que estaba viva. Por otro lado, estaba confundido y enfadado. ¿Cómo era posible que estuviera viva? ¿Dónde había estado todo este tiempo? ¿Por qué no se había comunicado con él? «¿Dónde estás?», preguntó Carlos, tratando de controlar su voz. «No puedo decirte por teléfono. Es peligroso. Tengo que verte en persona. ¿Puedes salir del hospital?». «No, no puedo. Estoy en observación. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan urgente?». «No puedo explicarte por teléfono. Es muy complicado. Solo te diré que tu vida corre peligro. Y la mía también». «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Quién te quiere hacer daño?». «No puedo decirte por teléfono. Por favor, confía en mí. Necesito que me ayudes. Necesito que nos veamos». Carlos estaba cada vez más confundido y asustado. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería Laura de él? ¿Qué peligro corrían? «¿Cómo puedo confiar en ti?», dijo Carlos con amargura. «Me has mentido. Me has hecho creer que estabas muerta. ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto?». «No te he mentido, Carlos. Te he protegido, te he salvado la vida. Pero ahora necesito que me salves tú a mí. Por favor, Carlos, te lo suplico, ven a verme». «¿Dónde? ¿Dónde quieres que vaya?». «Hay un hotel cerca del hospital. Se llama Hotel Plaza. Estoy en la habitación 312. Ven lo antes posible. Y no le digas a nadie que hablaste conmigo. Es muy importante, ¿me entiendes?». «Sí, te entiendo. Pero no sé si iré. Por favor, Carlos, no me dejes sola. Te necesito, te amo. Yo también te amo, Laura. Pero no sé si puedo perdonarte. No me pidas perdón, solo pídeme ayuda. Te espero en el hotel. Adiós». Laura colgó el teléfono y dejó a Carlos con el corazón en un puño. Carlos no sabía qué hacer. ¿Debía ir a ver a su esposa? ¿O debía ignorarla? ¿Qué secreto ocultaba Laura? ¿Qué peligro los acechaba? Carlos miró el reloj y vio que eran las 3 de la tarde. Sofía volvería en media hora. Carlos tenía que tomar una decisión. ¿Iría al hotel o se quedaría en el hospital? Carlos tomó una decisión. Decidió ir a ver a su esposa. A pesar de todo lo que le había hecho, aún la amaba y quería saber la verdad. Quería saber por qué había fingido su muerte, por qué lo había llamado, por qué lo había puesto en peligro. Así que se levantó de la cama. Se vistió con la ropa que le había traído Sofía, cogió su celular y su billetera y salió de la habitación. No le dijo nada a nadie. No quería que nadie lo detuviera. No quería que nadie lo siguiera. Salió del hospital y tomó un taxi. Le dio la dirección del hotel al conductor y le pidió que fuera rápido. Mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, Carlos sentía una mezcla de nerviosismo y curiosidad. ¿Qué le diría Laura? ¿Qué le mostraría? ¿Qué le pediría? Llegó al hotel en 15 minutos. Pagó al conductor y bajó del taxi. Entró al hotel y se dirigió a la recepción. Preguntó por la habitación 312 y le dijeron que estaba en el 3er piso. Subió por el ascensor y buscó la habitación. Llegó a la puerta y tocó el timbre. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte. Nada. Carlos se impacientó. ¿Dónde estaba Laura? ¿Por qué no le abría? ¿Se habría arrepentido o le habría pasado algo? Carlos sacó su celular y llamó al número que le había llamado Laura. Esperó a que contestara, pero solo escuchó el tono de llamada. Nadie contestó. Carlos colgó el teléfono y se enfadó. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué juego estaba jugando Laura? ¿Qué quería de él? Carlos decidió entrar a la habitación. Tal vez Laura estaba dentro, pero no podía o no quería abrirle. Tal vez había algo que le impedía hablar. Tal vez había algo que tenía que ver. Carlos miró la puerta
y vio que tenía una ranura para la tarjeta. Recordó que en su billetera tenía una tarjeta de crédito que le había dado Laura hace tiempo, cuando aún eran felices. Era una tarjeta que solo usaban para sus viajes y escapadas románticas. Era una tarjeta que solo ellos conocían. Carlos sacó la tarjeta de su billetera y la introdujo en la ranura. La puerta se abrió. Carlos entró a la habitación y se quedó petrificado. La habitación estaba vacía. No había nadie. No había nada. Solo una cama deshecha, una mesa con un teléfono y una silla con una nota. Carlos se acercó a la silla y cogió la nota. La leyó y se quedó sin aliento. La nota decía: Carlos, perdóname, no puedo verte, no puedo explicarte, no puedo ayudarte. Solo puedo decirte que te quiero y que te cuides, porque hay alguien que quiere matarte, y ese alguien es tu hermana, Sofía. Laura. Carlos no podía creer lo que acababa de leer. Su hermana Sofía quería matarlo. ¿Por qué? ¿Qué motivo tenía? ¿Qué le había hecho? Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó todas las veces que Sofía lo había visitado en el hospital, todas las veces que lo había abrazado, todas las veces que le había dicho que lo quería. Era todo una farsa, era todo una trampa. Carlos se sintió traicionado y dolido. Sofía era su única familia, su único apoyo, su único consuelo. ¿Cómo podía ser su enemiga? ¿Cómo podía querer hacerle daño? Carlos se preguntó si Laura le estaba diciendo la verdad, o era otra mentira, o era una trampa. ¿Qué podía creer? ¿A quién podía creer? Carlos decidió llamar a Sofía. Quería confrontarla, quería escuchar su versión, quería saber la verdad. Sacó su celular y marcó el número de Sofía. Esperó a que contestara, pero solo escuchó el tono de llamada. Nadie contestó. Carlos colgó el teléfono y se frustró. ¿Dónde estaba Sofía? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría planeando? Carlos decidió salir de la habitación. Tal vez Sofía estaba en el hospital. Tal vez había vuelto a su habitación. Tal vez la encontraría allí. Salió del hotel y tomó otro taxi. Le dio la dirección del hospital al conductor y le pidió que fuera rápido. Mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, Carlos sentía una mezcla de ansiedad y rabia. ¿Qué le diría Sofía? ¿Qué le haría? ¿Qué le pediría? Llegó al hospital en 10 minutos. Pagó al conductor y bajó del taxi. Entró al hospital y se dirigió a su habitación. Llegó a la puerta y la abrió. Se quedó horrorizado. Su habitación estaba llena de sangre. Había sangre en las paredes, en el suelo, en la cama. Había sangre por todas partes, y en medio de la habitación había un cuerpo. Era el cuerpo de Sofía. Sofía estaba muerta. Tenía un cuchillo clavado en el pecho y una nota en la mano. Carlos se acercó al cuerpo y cogió la nota. La leyó y se quedó sin palabras. La nota decía: Carlos, perdóname. No puedo seguir con esto. No puedo matarte. No puedo traicionarte. Solo puedo decirte que te quiero y que te cuides, porque hay alguien que quiere matarte. Y ese alguien es tu esposa, Laura. Sofía. Carlos no podía creer lo que acababa de ver. Su hermana, Sofía, estaba muerta, y su esposa, Laura, la había matado. ¿Por qué? ¿Qué motivo tenía? ¿Qué le había hecho? Carlos sintió un dolor inmenso en el pecho. Había perdido a su familia, a su esposa, a su hijo, a su hermana. No le quedaba nada, no le quedaba nadie. Carlos se preguntó si Laura le había dicho la verdad, o era otra mentira, o era una trampa. ¿Qué podía creer? ¿A quién podía creer? Carlos decidió llamar a Laura. Quería confrontarla. Quería escuchar su versión, quería saber la verdad. Sacó su celular y marcó el número que le había llamado Laura. Esperó a que contestara, pero solo escuchó el tono de llamada. Nadie contestó. Carlos colgó el teléfono y se desesperó. ¿Dónde estaba Laura? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría planeando? Carlos decidió salir de la habitación. Tal vez Laura estaba en el hotel. Tal vez había vuelto a su habitación. Tal vez la encontraría allí. Salió del hospital y tomó otro taxi. Le dio la dirección del hotel al conductor y le pidió que fuera rápido. Mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, Carlos sentía una mezcla de miedo y odio. ¿Qué le diría a Laura? ¿Qué le haría? ¿Qué le pediría? Llegó al hotel en 10 minutos. Pagó al conductor y bajó del taxi. Entró al hotel y se dirigió a la habitación 312. Llegó a la puerta y la abrió. Se quedó atónito. La habitación estaba llena de policías. Había policías en la puerta, en el pasillo, en la habitación.
Había policías por todas partes. Y en medio de la habitación había una mujer. Era Laura. Laura estaba viva. Y estaba esposada. Carlos se acercó a la mujer y la miró con incredulidad. «Laura, ¿qué está pasando?», preguntó Carlos. Laura lo miró con lágrimas en los ojos. «Carlos, lo siento mucho. Te he engañado, te he usado, te he traicionado». «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué has hecho?». Laura sollozó y le contó todo. Le contó que ella era una agente secreta que trabajaba para una organización criminal que tenía una misión. Le contó que su misión era seducirlo, casarse con él, tener un hijo con él y luego matarlo. Le contó que su hijo no era suyo, sino de su jefe, el líder de la organización. Le contó que su jefe quería su fortuna, su empresa, su poder. Le contó que ella lo había amado, que se había arrepentido, que había querido salvarlo. Le contó que había fingido su muerte, que había escapado de la organización, que había intentado contactarlo. Le contó que su hermana era una agente doble, que trabajaba para la policía, que la había descubierto. Le contó que su hermana la había amenazado, que la había chantajeado, que la había obligado a matarla. Le contó que la policía la había seguido, que la había arrestado, que la había interrogado. Le contó que estaba arrepentida, que estaba asustada, que estaba condenada. Le contó que lo quería, que lo necesitaba, que lo extrañaba. Le contó que lo sentía mucho, que lo sentía todo. Carlos escuchó todo lo que le dijo Laura y se quedó sin palabras. No sabía qué decir, no sabía qué pensar, no sabía qué sentir. Solo sabía que su vida era una mentira y que todo había terminado. Carlos no sabía qué hacer. Estaba frente a Laura, su esposa, la mujer que lo había amado y traicionado. Estaba rodeado de policías que lo miraban con curiosidad y sospecha. Estaba en shock por todo lo que había descubierto, por todo lo que había perdido. Carlos quiso hablar, quiso preguntar, quiso gritar, pero no pudo. No encontró las palabras, no encontró el sentido. Laura lo miró con tristeza y le dijo: «Carlos, por favor, perdóname. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te he hecho mucho daño. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido, por favor, perdóname». Carlos la miró con rabia y le dijo: «Laura, ¿cómo quieres que te perdone? ¿Cómo puedes pedirme eso? ¿Cómo puedes mirarme a los ojos? Me has mentido, me has usado, me has traicionado. Me has quitado todo lo que tenía, me has quitado todo lo que quería, me has quitado la vida». Laura sollozó y le dijo: «Carlos, lo sé, no tengo excusa, no tengo defensa. Solo tengo una explicación, y es que te amo con toda mi alma, te amo más que a nada, te amo más que a mí misma». Carlos la miró con incredulidad y le dijo: «Laura, ¿cómo puedes decir que me amas? ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que has hecho? ¿Cómo puedes decir eso después de haberme engañado con otro hombre? ¿Cómo puedes decir eso después de haberme dado un hijo que no era mío? ¿Cómo puedes decir eso después de haber intentado matarme?». Laura se secó las lágrimas y le dijo: «Carlos, te lo digo porque es la verdad. Te lo digo porque es lo único que me queda. Te lo digo porque es lo único que me importa. Te amo, Carlos. Te amo desde el primer día que te vi. Te amo desde el primer día que te besé. Te amo desde el primer día que te hice el amor». Carlos la miró con asco y le dijo: «Laura, no me digas que me amas. No me digas que me hiciste el amor. No me digas que me besaste, me engañaste, me usaste, me traicionaste, me hiciste el mal, me hiciste daño, me hiciste sufrir. No me amas, Laura. No me amas, me odias». Laura negó con la cabeza y le dijo: «No, Carlos, no te odio, te amo. Te amo tanto que no pude cumplir mi misión. Te amo tanto que no pude matarte. Te amo tanto que no pude dejarte. Te amo, Carlos, te amo». Carlos la miró con pena y le dijo: «Laura, no me amas, te engañas, te mientes, te confundes. No sabes lo que es el amor, no sabes lo que es el respeto, no sabes lo que es la lealtad. No me amas, Laura, no me amas, te temes». Se dio cuenta de que Laura no era nada. Carlos se dio la vuelta y se alejó de Laura. Se alejó de la habitación, se alejó del hotel, se alejó de todo. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer, solo sabía que su vida era una mentira y que todo había terminado.